Bueno, ¿estamos preparados? El día de hoy tenemos este tema que es muy interesante y que se titula Karma y Dharma. Tenemos aquí dos palabras orientales que contienen una gran enseñanza y que nos están hablando sobre el destino, sobre el libre albedrío, sobre la existencia de la justicia divina. Y si entendiendo esta enseñanza podemos llegar a comprender por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Qué relación tienen nuestros problemas de vida con nuestros valores psicológicos? Por lo tanto, si cambiamos nuestros valores psicológicos, podemos disolver nuestros problemas de vida. Aquí es donde vinculamos esta enseñanza con el autoconocimiento. Así que mucho ojo porque vamos a hablar de muchas cosas que están entrelazadas y que están contenidas, comprimidas en esa palabra que llamamos karma. ¿Vale? Vamos a empezar entonces hablando sobre el juego de la vida, sobre las acciones. Esta es una enseñanza relacionada con la acción, porque todos nosotros somos actores en esto que es el juego de la vida, estamos vinculados con la acción. La palabra karma literalmente significa acción, pero como vamos a ver, detrás de cada una de nuestras acciones hay un mar de cosas. Por eso tenemos que ver que la acción nos vincula con muchas cosas. Empezando porque una primera cualidad de la acción es que todos los seres humanos estamos obligados a actuar. La vida es acción, no podemos quedarnos quietos. Y aún así, si nos quedamos quietos, si estamos en meditación, también estamos actuando. Porque nuestra meditación, nuestra quietud también nos transforma, es una forma de actuar. Así que la primera cualidad de la acción es que todos los seres estamos obligados a la acción. Y una segunda cualidad es que existe una baraja de posibilidades para actuar. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos libre albedrío. Tenemos libertad porque podemos distinguir entre actos nocivos y beneficiosos, ¿verdad? Podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y por lo tanto podemos decir, tomo este acto o lo dejo. Tenemos la capacidad de juzgar nuestras elecciones y los hábitos que hemos adquirido. Juzgar aquellas cosas que hemos aprendido de la sociedad, del entorno y mirar, oiga, ¿esto será que es útil? ¿O será que esto no es útil? ¿Esto me conviene, me hace bien o no? Y por lo tanto, podemos cultivar nuestros hábitos, abandonarlos, reemplazarlos. Y esto nos da un poder sobre la acción. ¿Cierto? Tenemos entonces que ser muy cuidadosos a la hora de actuar, porque cuando nosotros actuamos nos convertimos en jugadores en el tablero de la vida, porque la acción no es algo que simplemente ocurre y desaparece, sino que nuestra acción es una jugada, es una apuesta, pone en movimiento un conjunto de causas y efectos. Cuando nosotros actuamos es similar a cuando tocamos el agua tranquila de un estanque. ¿Qué ocurre? Se mueve, surgen ondas, surgen efectos, ¿cierto? Cada una de nuestras acciones, incluyendo las palabras que decimos, producen efectos, repercuten. Una palabra bondadosa, una palabra de apoyo, una palabra amorosa puede cambiar el estado de otra persona y hacer muchas cosas, generar muchos efectos. Y esos efectos se convierten en la causa de nuevos efectos, generando de la misma manera ondulaciones, una cadena de sucesos. Las acciones no son cosas que se realizan y desaparecen, sino cosas que ocurren y ponen en marcha una serie de causas y efectos. Todos tenemos la capacidad de elegir entre nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras omisiones, porque cuando omitimos, cuando dejamos de hacer, también estamos haciendo. Si observamos entonces, nos damos cuenta que cada una de nuestras acciones tiene dos cualidades. Por un lado, toda acción produce una repercusión, repercute en el entorno. Y como decíamos, podemos cambiar muchas situaciones con nuestra manera de actuar. Fíjense ustedes cómo cambió la historia, la acción de
grandes sabios como un maestro Jesús, como Buda, como Lao Tse, la repercusión que tuvieron sobre la historia, porque toda acción genera repercusión. Esa es una cualidad de la acción. Y otra cualidad, ¿cuál es? Que toda acción también nos trae retribución. De la misma manera, como vemos en esta imagen, la acción regresa a nosotros como un boomerang. Similar a cuando nos paramos frente a una montaña y gritamos, el eco devuelve nuestras propias palabras. Así nuestras acciones traen una retribución buena o mala. Nuestras acciones tienen entonces repercusión y retribución. Y estas dobles cualidades de la acción es lo que llamamos karma. El karma entonces es una palabra que contiene todo el movimiento de la acción, todo este sinfín de sucesos que ocurren cuando nosotros decidimos actuar. Podemos entonces comparar nuestras acciones con una pequeña semilla que sembramos en tierra y que empieza a madurar hasta que da su fruto. La semilla dará un fruto correspondiente a lo que esa semilla es. Al sembrar una buena semilla, ¿qué vamos a cosechar? Un buen fruto. Si sembramos una semilla de espinos, pues vamos a cosechar espinos. Y esta es la cualidad del karma en nuestras acciones, porque si nosotros hacemos la buena acción, que es la acción noble, la acción bondadosa, la acción que nos beneficia a nosotros y a los demás, pues empezamos a ganar buen karma, empezamos a sembrar esas mismas cosas que regresarán a nosotros y repercutirán en otros de una manera positiva. Por el contrario, si con nuestro libre albedrío realizamos la mala acción, la acción que es nociva para nosotros, para nuestros semejantes, para nuestro entorno, pues vamos a sembrar un mal karma. Tanto el buen karma como el mal karma se convertirán en la base de lo que nos ocurre más adelante, por retribución. Si observamos entonces, la vida es un campo de sembrados en el que nosotros diariamente metemos semillas y en el campo en el cual hemos metido semillas en el pasado. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, en el pasado hemos creado las condiciones buenas o malas que nos caracterizan o que vivimos en el momento presente. Y en el presente tenemos la oportunidad de sembrar lo que queremos esperar para el futuro. Ahora veremos entonces que esta enseñanza no solo nos habla de la acción, de la repercusión, sino de la necesidad de sabiduría, porque necesitamos sabiduría para administrar el libre albedrío, porque cada acción es una apuesta, cada acción es una semilla que dará un fruto que regresa a nosotros, y de esta manera se dice que cada persona cosecha lo que siembra. Esto nos lo han dicho las abuelas con refranes: siembra vientos y cosecharás tempestades. De lo que uno da, uno recibe. Esto lo sabemos de memoria. Lo que no sabemos es la magnitud de esta enseñanza, porque esto nos da autoridad sobre nuestro destino. Esto nos dice que somos arquitectos de nuestro destino. Y los grandes maestros de sabiduría que se han presentado a lo largo y ancho de todo el mundo en diferentes épocas y con diferentes enseñanzas, de alguna manera nos han dicho lo mismo y han sintetizado este mismo mensaje en una enseñanza básica que dice: trata a los demás como quieres ser tratado. Esto lo dijo Jesús. Él decía: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Buda no estaba lejos y decía: no trates a los demás de la manera que tú consideras hiriente. En el hinduismo decían: el deber supremo es no hacer a los demás lo que te causa dolor cuando te lo hacen a ti. Y Lao Tse, ¿qué decía? Considera la derrota y la victoria de tu prójimo como si fuera la tuya. Esto por no mencionar a muchos otros. Como vemos, la enseñanza del karma no es algo nuevo, nos la han enseñado todos los grandes sabios y lo siguen enseñando los discípulos de los sabios a lo largo de milenios y en todas las regiones del mundo. Es una enseñanza muy simple que no necesita que seamos complejos intelectuales ni eruditos para entenderla, ¿cierto?
Trata a los demás como quieres ser tratado. Piensa si lo que estás haciendo a los demás te gustaría que lo hicieran a ti. Detente un momento y evalúa eso. Ahora, si es tan fácil, ¿por qué nos queda tan difícil? ¿Por qué al aplicarlo no es tan fácil? Si todos somos los arquitectos de nuestro destino, ¿cómo es que hay tan malos arquitectos hoy en día? ¿Cómo es que los ingenieros son tan malos? Porque por lo general tenemos un mal karma y vemos que las personas están sufriendo un mal karma. Que a nuestro alrededor hay personas que tienen malas relaciones, condiciones difíciles, escasez, enfermedades, infortunios, enredos y un sinfín de problemas que son producto del karma. Entonces algo están dando mal. ¿Por qué es tan difícil aplicar esas enseñanzas y el mundo no se rige por ellas? Imagínense el paraíso que fuera que todos tratáramos a los demás como quisiéramos ser tratados. ¿Cómo es que esto ha sido enseñado desde hace milenios y no lo podemos aplicar? ¿Por qué será que no lo puedo aplicar? Es necesario hacer una pausa para preguntárnoslo. Y entonces vamos a darnos cuenta de que sucede que todos comprendemos la ley. Comprender la ley es fácil, pero hemos sido programados para actuar en contra de ella. La educación que hemos obtenido de la sociedad nos enseña a actuar en contra de la ley, porque vivimos en un entorno donde se le rinde culto al ego, donde somos educados, programados, adoctrinados para el egocentrismo, es decir, para olvidarnos de los demás. Una cosa es la prédica de la virtud y otra cosa es que nos están enseñando por otro lado a ir en contra de esa virtud. Si ustedes se fijan, ¿cuáles son los modelos que admiramos? Modelos egocéntricos, autocentrados. Admiramos las personas que están en el éxito y que han llevado su ego a un éxito, no las personas que sirven a los demás. ¿Cuáles son los héroes que los niños admiran? Los héroes que resuelven todos a puñetazos y a patadas, los héroes violentos. Admiramos figuras de la fama que son egocéntricas. Y por lo tanto, hemos creado un concepto, un paradigma de la felicidad y del éxito que está asociado al egocentrismo, porque consideramos que la persona exitosa y feliz es la que ha logrado realizar su egoísmo, no la que sirve a los demás, no la que ayuda a los demás, no la que pone toda su vida en servicio a los demás. Y por lo tanto, ¿qué hacemos en nuestra vida? Pues obviamente con toda esa programación perseguimos objetivos egocéntricos. Nos lanzamos al juego de la vida a competir con los demás, a darnos puñetazos y patadas por el primer puesto, por ser el mejor en el deporte, por ser el mejor en las artes, por ser el mejor que tiene más dinero, el mejor empresario, por ser el mejor en un país contra otros países. Y en nuestra carrera de lograr esos objetivos egocéntricos nos olvidamos de los demás, nos olvidamos de esa ley que nos enseñaron. Al identificarnos con nuestro ego, con nuestros yoes, no nos damos cuenta que damos a los demás el trato que no nos gustaría recibir. Porque para triunfar tenemos que pasar por encima de los demás. Para acumular tenemos que quitarle al que no tiene. Y entonces nuestra mente se programa para otra cosa. Nuestra mente está diseñada para el egocentrismo, para la supervivencia. Tendríamos que aprender a educarnos en relación a este nuevo paradigma. Entonces, nos educamos para realizar el mal, para hacer daño a los demás, o simplemente lo hacemos en nuestra carrera por ser felices, produciendo sufrimiento. Aquí es donde nos damos cuenta que el karma tiene un íntimo vínculo con el sufrimiento. De hecho, la palabra karma coloquialmente está asociada al sufrimiento. Cuando uno dice, uy, qué karma el mío, uno generalmente está hablando de la parte negativa del karma. Cuando el karma tiene una doble polaridad, está la parte buena y la parte mala. Pero aquí estamos hablando del karma que nos trae sufrimiento, que es el karma que hemos ganado o que hemos acumulado por tratar mal a los demás, por crear sufrimiento. Y este mal karma pues nos trae sufrimiento porque nos vincula con situaciones dolorosas, complejas y desafortunadas, a las cuales no le encontramos explicación. Porque uno dice, ¿esto que me está pasando por qué? No recuerdo ni vinculo por qué esto me pasa
porque no conozco la ley del karma o porque ese karma lo sembré en un momento del que ya no me acuerdo, que están relacionadas con el karma. Pero ojo, esto no debemos verlo de manera negativa, porque el karma tiene un efecto maravilloso, tiene un propósito didáctico. El karma no está diseñado simplemente para que nosotros suframos. El karma no está diseñado para que sea un castigo de nuestros errores, porque nadie nació aprendido, ¿cierto? Y muchos errores los cometemos por no saber. Así que si nosotros aprendemos, nuestro karma es parte de esa experiencia. El sufrimiento que tenemos nos despierta y nos hace tomar conciencia. El propósito del karma es que nosotros podamos descubrir en los sufrimientos que tenemos una lección que está oculta, para que podamos aprovechar las situaciones dolorosas que nos están ocurriendo. Si nosotros nos observamos, si nos refrenamos, si hacemos una pausa en nuestra vida, si hacemos una lista de las cosas difíciles que tenemos que pasar, de los sufrimientos que son recurrentes en nuestra existencia, es muy probable que podamos descubrir que los problemas de nuestra existencia están vinculados con la ignorancia y con malas elecciones que hemos realizado, con una mala administración del libre albedrío. Si yo me observo, no es muy difícil que pueda descubrir que mis enfermedades, por ejemplo, están vinculadas con malos hábitos, tal vez con un vicio, con el alcohol, con la droga. Y ese alcohol y esa droga están vinculadas con ansiedad, baja autoestima, etc. Esto me está proponiendo hacer un trabajo para que yo me libere de esas causas del karma y administre sabiamente mi libre albedrío. Si yo tengo problemas económicos, vivo en un entorno con problemas económicos, esto me invita a que yo tal vez descubra que hay yoes, egos de tacañería, de mala administración, que me producen esos problemas económicos. Esto es relativamente fácil, pero un paso más allá es poder descubrir algo que a veces se nos dificulta mucho, y es que las malas relaciones que están relacionadas, vinculadas con nuestros defectos. Es más difícil descubrir que tenemos los mismos defectos de nuestros verdugos, que tenemos los defectos de las personas que nos tratan mal, que abusan de nosotros, que nos han puesto en condiciones difíciles, que tenemos los defectos de aquellos que llamamos enemigos. Por lo general nos consideramos inocentes de las cosas, de los malos tratos y de las situaciones difíciles por las que tenemos que pasar, que son dolorosas. Y es porque no podemos ver que nosotros esos defectos también existen, sino que eso es difícil de ver. ¿Por qué? Bueno, primero, porque cuando nosotros actuamos como nuestros verdugos, cuando nosotros actuamos a través de un yo, nos enceguecemos. Imagínense ustedes un empresario que quiere ganar dinero, está identificado con esa búsqueda de dinero y no se da cuenta que está explotando a sus trabajadores. La injusticia es más visible cuando estamos del lugar de la víctima, ¿cierto? Cuando estamos gozando del placer de un defecto, de un ego, haciendo daño a otro, pues no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo. Cuando una persona está embriagada en la lujuria y le pone los cuernos a su pareja, no se da cuenta del sufrimiento que está haciendo pasar a su pareja. Es más notorio el sufrimiento por la persona que está sufriendo. Y por eso dice un refrán: las cosas no nos parecen malas cuando las hacemos, sino hasta que a nosotros no las hacen. Cuando a mí me tratan de la manera que yo trato a los demás, es que me doy cuenta de que eso es un maltrato. Por eso a veces consideramos injustos los tratos que recibimos por nuestro karma, porque no nos damos cuenta que en otras situaciones damos ese mismo trato a los demás, solo que lo advertimos cuando sufrimos el maltrato de los demás. Otra razón es que nosotros no tratamos a los demás mal, depende del contexto en que nos encontremos. Obviamente, si yo soy una persona acaudalada con mucho dinero, el jefe de una empresa, bajo esas circunstancias de poder, se me pueden subir los humos y convertirme en un tirano terrible. Pero si en otra existencia yo nazco como una persona, un trabajador, no voy a presentar esos defectos de tiranía, porque no estoy bajo ese contexto, en ese entorno, con esas condiciones de poder. Entonces obviamente me parecerá injusto porque digo, yo no soy un tirano, yo nunca he tratado a otra persona como esa persona me trata a mí.
Y eso es porque la vida no te ha puesto en el escenario para que esos yoes te salgan. Cuando la vida nos pone a nosotros en condiciones de tiranizar, ahí es cuando nos descubrimos que tenemos el yo tirano. Cuando la vida nos pone en condiciones de traicionar, ahí es cuando nos damos cuenta de que nosotros también tenemos ese yo traidor. Nos quejamos del político, pero si nosotros estuviéramos en la condición del político, probablemente bajo la presión de ese estado, de ese contexto, podríamos actuar igual que él. Por eso, los malos tratos que estamos recibiendo son el indicativo de que esos defectos por los cuales estamos sufriendo los tenemos ocultos en alguna parte de la psicología, porque si no, no estaríamos vinculados con esa persona. De lo contrario, si yo no observo esa relación y ese vínculo, pues va a surgir lo que pasa muy a menudo, que surge en nosotros, en la mente, aquella frase que dice, ¿por qué a mí? Que nos quejamos, renegamos de las personas que nos hacen sufrir, de nuestros políticos, de nuestros familiares, de nuestra pareja, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, porque tenemos que sufrir sus defectos. Y si renegamos, pues no nos vamos a dar cuenta de que esos yoes también los tenemos o que hay un trabajo que realizar en relación a ese karma que estamos sufriendo. Consideraremos injusto lo que nos pasa porque no nos conocemos a nosotros mismos. Porque no sabemos que todo lo que nos pasa de alguna manera es resultado de nuestro karma, de acciones que tal vez pudimos haber olvidado, porque fueron acciones realizadas en un momento del pasado. Y todo el karma se va acumulando para formar lo que llamamos la deuda kármica. Es decir, que esto es similar a un banco. Cuando nosotros actuamos mal, esa acción no madura inmediatamente, sino que genera una deuda. De la misma manera que nosotros podemos contraer una deuda con un banco, podemos contraerla con la justicia divina a partir de malas acciones que realizamos en el pasado. Contrayendo una deuda que es el producto de la acumulación de mal karma. Y esta deuda, ¿qué pasa? Nos va a condicionar a un mal destino. Nos va a ligar con un mal futuro, con malas circunstancias. Sobre esto decía el Buda lo siguiente: si un hombre obra mal, que no lo haga una y otra vez. Dolorosa es la acumulación del mal. Si un hombre, por el contrario, obra bien, que lo haga una y otra vez, pues beneficiosa es la acumulación del bien. Ahora, esta característica acumulativa del karma genera curiosas apariencias que pueden llevarnos a la confusión. ¿Cuáles son estas curiosas apariencias? Pues que nosotros vemos que en la vida el que actúa mal le va bien y el que actúa bien le va mal. Vemos que la persona que es honesta y se esfuerza, pues no progresa. Y la persona que es tramposa y que es mentirosa y que es embustera, le va supremamente bien. Entonces uno dice, eso es suerte, eso es casualidad, o eso es que la vida es injusta y entonces yo también voy a volverme injusto porque es la única manera de progresar. Y ojo, aquí hay una prueba de sabiduría, porque nosotros tenemos que ver que hay karmas que son inmediatos, hay karmas que son a mediano plazo y hay karmas que son a largo plazo. Esto es como sembrar una semilla. Nosotros metemos una semilla y no cosechamos el mismo día en que sembramos, pues esa semilla debe crecer, madurar, fortalecerse el tronco hasta que da su fruto. De esta forma, el que actúa mal le va bien y el que actúa bien le va mal, pero solo mientras las acciones maduran. Y cuando maduran, pues dan su fruto. La buena acción dará un fruto bueno y la mala un fruto malo. No inmediatamente, sino mucho después. Sobre esto también decía Buda lo siguiente: en verdad, la mala acción no da su fruto en forma inmediata, del mismo modo en que la leche no se pone agria en un instante. Así como el fuego cubierto de cenizas sigue ardiendo, de igual modo, la mala acción permanece activa y persigue al necio hasta alcanzarlo. La enseñanza del karma nos está poniendo una gran prueba de sabiduría, porque debemos obrar bien a pesar de los obstáculos, a pesar de que las cosas no nos salgan bien, a pesar de que la gente se burle de nosotros,
a pesar de que veamos que el que obra mal progresa, porque nosotros hasta ahora estamos sembrando. Y eso es tener fe en cómo funciona la ley. Esto es actuar basado en un conocimiento superior. De lo contrario, pues lo único que hacemos es aumentar esa deuda kármica. Y esta deuda kármica nos va a atar, a ligar a una agenda de sucesos negativos, conflictos, enredos, problemas. ¿Y qué pasa? Si nosotros queremos hacer un trabajo de liberación, de regeneración, pues es necesario que paguemos esta deuda kármica. Porque uno lleno de líos, atado a que lo abusen de uno en un trabajo, atado a un montón de ocupaciones, pues no va a tener la disponibilidad de conciencia, la tranquilidad para llevar adelante un trabajo interior. Porque si bien es necesario trabajar en la vida física, también es necesario que hayan pausas, que haya dedicación, reflexión, que podamos digerir nuestras experiencias, que tengamos unas condiciones favorables para llevar adelante un trabajo espiritual. Si yo estoy todo el día en una oficina cumpliendo un trabajo de 12 horas, es muy difícil que pueda llevar a la reflexión y sacar la sabiduría de esas circunstancias, porque mi mal karma no me permite hacerlo. Así que por eso nosotros tenemos que ver cómo se puede pagar esa deuda kármica y preguntarnos, ¿es posible que ese karma se pueda pagar? ¿Cómo se realiza esto? Hay dos maneras. La primera es cargando ese peso, acogiéndonos a la dolorosa ley que dice ojo por ojo, diente por diente, viviendo nuestro karma a través del sufrimiento. Esto no tiene mucha ciencia, pero lastimosamente es la manera como generalmente todas las personas abordan su karma. Porque si nosotros no hacemos nada para compensar los errores que hemos realizado en el pasado, simplemente vamos a tener que vivir el efecto y la consecuencia de esos errores a través del dolor. Si yo golpeé, seré golpeado, si yo traicioné, seré traicionado. E incluso ni siquiera este es el objetivo del karma, porque el objetivo del karma es que el dolor nos haga sensibles y aprendamos y nos volvamos seres conscientes. Así que por eso vamos a acogernos a un segundo método que es más evolucionado, que es para seres inteligentes. Y esto es acogerse a la ley de la misericordia, porque las puertas del perdón están siempre abiertas. La ley divina no es algo muerto, es algo vivo, inteligente, que nos va a ayudar a que nuestro karma se salde. Pero tenemos que llevar nuestras acciones a la reflexión para que surja el arrepentimiento y el anhelo de compensación. Y de esta manera nosotros nos hacemos merecedores del perdón del karma. Porque sí, arrepentirse es una cosa, pero el arrepentimiento tiene que ir ligado con acciones de compensación. Si yo realmente me arrepiento de algo que hice, nace en mi interior el anhelo de compensar, de hacer algo para cambiar los errores que yo realicé. Y esto lo podemos hacer cuando con buenas obras ponemos peso en el otro platillo de la balanza y equilibramos nuestro mal karma. De hecho, haciendo esto podemos convertir una mala experiencia en una experiencia maravillosa, no solo para nosotros, sino para nuestros semejantes. Muchas personas que, por ejemplo, sufrieron por el alcohol, por la droga, por la adicción y estuvieron en el abismo del sufrimiento por su mal karma, al recuperarse, al aprender de esa circunstancia, decidieron convertir esa mala experiencia en un bien para la humanidad. Tal vez se convirtieron en instructores, en ayudantes de otras personas que estaban en ese mismo vicio. Ellos ya recorrieron ese infierno, ayudaron a otros para que tuvieran la enseñanza que ellos no recibieron y la advertencia de ese abismo al que todos podemos caer, que es el abismo de la adicción. Ahora, si nosotros queremos pagar el karma de esta manera, pues es necesario que comprendamos qué es el Dharma, que esta es la segunda parte de la conferencia, el complemento del karma. Porque el Dharma está relacionada con la gran enseñanza que nos han traído todos los grandes sabios. Pues los grandes sabios han traído una enseñanza maravillosa que nos invita a pasar por un proceso educativo, transformador, de tal manera que podamos modificar nuestra forma de pensar y actuar, y que nuestros actos no contradigan la ley de causa y efecto,
sino que podamos formarnos de tal manera que nuestros actos vayan alineados al servicio, a los demás, a que puedan alinearse a esa ley que decimos o que mencionamos que dice, trata a los demás como quieras ser tratado. Los grandes maestros de la sabiduría vienen a enseñarnos a que cambiemos el paradigma de la felicidad, porque mientras nosotros sigamos creyendo que la felicidad es un estado o una realización egocéntrica, pues seguiremos persiguiendo una felicidad atentando contra las demás personas. Que nosotros podamos comprender que el bien que hago a los demás es mi propio bien. Si eso lo comprendiéramos y lo experimentáramos, no sufriríamos al hacer el bien a otro, porque muchas veces creemos que estamos perdiendo algo cuando hacemos un bien a los demás si eso no nos trae un beneficio secundario. Generalmente solo hacemos el bien cuando hay un interés de por medio. Y para que nosotros podamos hacer acciones desinteresadas, para que podamos practicar la virtud indiscriminadamente, para que podamos dejar de hacer el mal y empezar a realizar el bien, pues tenemos que pasar por ese proceso formativo y de esta manera podamos desarrollar la capacidad de hacer buenas obras. Estamos hablando de un proceso formativo. ¿Por qué? Porque en este mundo es más fácil hacer el mal que hacer el bien. No es fácil hacer el bien. Todos los bienhechores de este mundo, todos los grandes sabios han tenido que pasar por obstáculos increíbles. Los han tirado por barrancos, los han apedreado, los han crucificado. Porque en este mundo es más fácil hacer el mal que hacer el bien. De la misma manera que la mala hierba crece sin ayuda, pero siembren una rosa. Cuando ustedes siembran una rosa tienen que hacerle un seguimiento, sacarle las malezas, abonarla, sacarle las plagas. De la misma manera, hacer el bien requiere una formación, un procedimiento. Todos los grandes maestros bienhechores nos han enseñado esto. Recordemos, por ejemplo, la Madre Teresa que decía, si eres amable, la gente puede acusarte de tener oscuros motivos egoístas. Sin embargo, sé amable de todas formas. La sinceridad y la franqueza te harán vulnerable. Sin embargo, sé sincero y franco de todas formas. Lo que has tardado años en construir, alguien puede venir y derrumbarlo en una noche. Construye de todas formas. Quien necesita ayuda puede atacarte si lo ayudas. Ayuda de todas formas. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas todo lo que haces es algo entre tú y Dios, nunca entre tú y ellos. Esto nos está mostrando todos los obstáculos que uno tiene que pasar para convertirse en un bienhechor. Tiene que tener una mentalidad de otra dimensión, de otro mundo, porque aparentemente hacer el bien es irse en pérdidas, porque será atacado, porque será contrariado, porque será abandonado. Y sin embargo uno tiene que seguir haciendo el bien. Realizar lo que en el taoísmo se llama la virtud indiscriminada, que es como el viento, sopla al norte, al sur, al este y al oeste, sin discriminación alguna, sin interés alguno, porque al fin y al cabo la acción del bien no solo beneficia a la persona, sino al que la está realizando. Si ustedes son mediocres, la mediocridad queda en ustedes. Si ustedes son virtuosos, la virtud queda en ustedes. Así que hay que realizar la virtud y hay que prepararse para realizar la virtud. Desarrollar la voluntad para hacer acciones de virtud. Y de esta manera, pues empezamos a convertirnos en actores de buenas obras, en alinearnos a la ley del karma a través del dharma y conseguimos los méritos que nos permiten saldar nuestras deudas kármicas. Pregúntense ustedes, ¿qué he hecho hoy para ayudar a los demás? ¿Qué he hecho hoy para servir a los demás? ¿He causado felicidad a alguna persona? ¿He hecho una buena obra en este día? Uno debería hacer ese recuento diariamente para saber si el paso que está realizando por el mundo es beneficioso o perjudicial. Y entonces, con las acciones que nosotros realicemos, vamos equiparando esa balanza y empezamos a ganar dharma. Al dharma también se le compara con el dinero cósmico. Es una forma de decir que con el dharma es similar a un dinero que nos sirve para pagar nuestras deudas kármicas. Así como cuando nosotros tenemos una deuda en el banco, vamos con dinero que hemos acumulado y saldamos esa deuda. Ya no hay deuda.
Queremos ganar este Dharma, queremos empezar a ser buenos actores. ¿Por dónde podemos empezar? Pues muy sencillo, podemos empezar o estamos empezando, porque lo que estamos haciendo ya es empezar, conociéndonos a nosotros mismos, cambiando el chip, transformando nuestra mentalidad. Porque antes de pensar en hacer buenas acciones, tenemos que cambiar nuestros fundamentos. Y al cambiar nuestros fundamentos, ya estamos volviéndonos buenos actores. Tenemos que empezar por curarnos a nosotros mismos antes de querer ir a curar a los demás. Tenemos que limpiarnos a nosotros mismos antes de querer ir a limpiar a los demás. Imagínense si ustedes van a limpiar una mesa y tienen el trapo sucio, ¿qué pasaría? Pues que terminan ensuciando la mesa que quiere limpiar, ¿cierto? Pero si limpiamos el trapo, pues entonces la mesa va a quedar limpia. Por eso no debemos subestimar nuestro proceso formativo y debemos empezar a trabajar sobre nosotros mismos, practicando el conocimiento interior. Cuando nosotros dejamos de hacer el mal, ya estamos haciendo el bien, con pequeñas cosas. Hay que empezar por ahí, porque no podemos empezar enseñando lo que todavía no hacemos, ¿cierto? Entonces, primero debemos trabajar sobre nosotros mismos, investigar el conocimiento, tratar de cambiar en lo poco, y sin darnos cuenta empezamos a dar la mejor enseñanza, que es el ejemplo. Cuando empezamos a dar buen ejemplo, ya estamos enseñando sin pronunciar palabra. Por el contrario, si no empezamos de esa manera, podríamos correr el riesgo de que hablamos lo bueno, pero haciendo lo malo, invalidamos nuestras palabras. Ahora, otro fragmento de esta conferencia también es muy importante, que debemos comprender que tenemos a la ley divina a nuestro favor. La ley divina no está ahí para castigarnos, sino para ayudarnos. Y por eso debemos conocer qué es la justicia divina y cómo podemos interrelacionarnos con ella para mejorar nuestra situación kármica. Porque todos los procesos kármicos están mediados por la justicia divina. Nosotros estamos sujetos a una justicia superior y decimos que es divina, porque no es producto de la mano del hombre. La justicia divina, a diferencia de la justicia humana, que está regida por el policía que te vigila, por la cámara de seguridad, por los códigos civiles, no necesita nada de eso, porque encontramos que la justicia divina es universal, está en todos lados. Es omnisciente, no tiene ojos, pero todo lo ve. Es esa exacta, matemática, es imparcial, no se inclina hacia ninguno de los dos extremos. Es incorruptible, no premia ni castiga, sino da efectos por causas. La justicia divina no tiene cárceles, pero nadie se le escapa. Y esta justicia no la podemos comprar como la justicia humana, porque no es corruptible, pero con ella podemos negociar. Tenemos a nuestro alcance esta práctica esotérica o espiritual que es el negocio con la ley divina, los negocios con la ley. Debemos saber que la ley divina no está ahí en nuestro oído buscándonos para cobrarnos con dolor y sufrimiento los malos actos que hemos realizado, sino para ayudarnos a progresar espiritualmente, porque la justicia divina es misericordiosa y está abierta a ayudar a la evolución de todos los seres. Si tenemos en cuenta que el karma se puede negociar, el destino se puede modificar, el sufrimiento innecesario del mal karma se puede evitar, porque el propósito de las experiencias es aprender. Así que nosotros tenemos dos prácticas con las que podemos hacer negocios con la ley. La primera práctica se llama el traslado de fondos. Es una práctica que se puede realizar parándose en la forma, como vemos aquí en esta imagen, en forma de cruz, con los brazos extendidos, las manos mirando hacia arriba, y vamos a poder a través de esta práctica trasladar fondos del banco del Dharma al banco del karma, teniendo en cuenta que existen estos dos fondos. Por un lado yo tengo un karma y por un lado también puedo tener un dharma, porque yo no solamente he hecho malas acciones, también pude haber hecho muy buenas acciones en vidas pasadas o en esta misma. De hecho, yo puedo hacer buenas acciones y con ese dharma que gano puedo trasladarlo al banco del karma. Y para eso se realiza esta práctica, utilizando imaginación, concentración y voluntad.
Vamos a empezar haciendo una petición a nuestro ser para que sea el mediador de esta práctica, a Dios en nosotros. Con gran fe, con imaginación, le pedimos con nuestras palabras: Padre mío, Dios mío, te pedimos intercedas por nosotros ante los venerables maestros de la justicia divina, para que me ayuden a trasladar fondos del banco del Dharma al banco del Karma. Nos paramos en esta posición y vamos a empezar a mover los brazos de la siguiente manera, a 45 grados como lo muestra la imagen, y vamos a ir pronunciando los siguientes mantras: Ni, Ne, No, Nu y Na, progresivamente, concentrándonos en los siguientes puntos: Ni en la cabeza, Ne en la laringe, No en el corazón, Nu en el ombligo y Na entre la pelvis y el ombligo. De esta manera vamos a ir moviendo los brazos, pronunciando cada uno de estos mantras 9 veces en su totalidad. Es decir, vamos a hacer Ni, Ne, No, Nu, Na una vez, luego lo repetimos Ni, Ne, No, Nu, Na 2 veces, concentrándonos en esos puntos, sin permitir pensamientos diferentes. Y al finalizar las 9 veces le vamos a dar las gracias a los maestros con nuestras palabras: venerables maestros, les agradezco por haberme ayudado a realizar este trasfondo y les pido, si es su voluntad, en un sueño me muestren el resultado de la negociación. Entonces, en un sueño, si yo hice bien la práctica, voy a poder ver, por ejemplo, que me muestra que no tengo Dharma. Imagínense que ustedes en un sueño abren la billetera y no tienen ni un peso, ni un euro. Al contrario, tienen un montón de recibos de deudas. Entonces le están mostrando que no hay Dharma para trasladar. ¿Esto qué nos está diciendo? Bueno, hay que empezar a producir ese Dharma. Sabemos que podemos repartir volantes, sabemos que podemos invitar gente a las conferencias. No, pues así tú sabes que no tienes Dharma, la manera de conseguirlo ya la sabemos, como lo aprendemos en la conferencia del sacrificio por la humanidad. Existe otra práctica que se llama la práctica de cruz. Esta práctica nos invita a negociar con la ley divina un karma puntual, estableciendo compromisos de rectificación y cambio. Esto es lo que en las diferentes religiones se conoce como promesas. Es decir, yo voy y le hago una promesa a Dios, a la Virgen, a alguna entidad divina con la que me identifico, de tal cambio que voy a realizar para que me ayuden a tal cosa. O sea, vamos a hacer un compromiso que puede ser a través de la enseñanza, a través de prácticas que yo pueda realizar. Por ejemplo, yo me puedo comprometer a estudiar un yo que quiero superar, y por medio de ese estudio estoy poniendo la causa para que la ley me ayude a obtener el efecto. Yo me puedo comprometer a invitar a 10 personas a la semana a que vayan a ese curso, y con esas buenas acciones puedo esperar un efecto determinado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esta práctica? Nos vamos a poner en la posición que vemos en esta imagen, con los brazos estirados en forma de cruz, sentados. Y vamos a hacer una petición, vamos a pedirle a nuestro Padre: Padre mío, Dios mío, te ruego y te suplico, te dirijas al templo corazón de la justicia divina, y estando allí, junto a los venerables maestros de la justicia divina, les digas: venerables maestros de la justicia divina, ante ustedes he venido humildemente para pedirles me ayuden a tal cosa. Entonces hacemos esa petición y la complementamos con nuestro compromiso. Yo me comprometo voluntariamente a seguir haciendo estos trabajos, levantándome temprano, estudiar mis yoes, yendo a las conferencias, invitando a las personas con tanto suma de volantes, lo que sea. Yo me comprometo a estudiar un yo todos los días 10 minutos, si me ayudan para que se me solucione tal problema. Esto lo vamos a repetir una vez y luego nos vamos a acostar y vamos acostados con los brazos en forma de cruz a repetir toda la oración. Vamos a concentrarnos bien en toda la oración, imaginándonos que estamos frente a los maestros de la justicia divina, haciéndoles esa petición, y luego nos vamos a sentar y lo vamos a repetir. La repetición es para cristalizar en los mundos internos el proceso que queremos cristalizar. Luego nos vamos a acostar y lo vamos a repetir. Se hace 6 veces. Nos acostamos, nos sentamos, nos acostamos, nos sentamos hasta que se cumplen 6 veces. A la 6ª vez le damos las gracias a los venerables maestros de la justicia divina y les pedimos, si es su voluntad, nos muestren el resultado de esta negociación. Entonces, igual en un sueño podemos soñar, por ejemplo,
La justicia se nos puede presentar de diferentes maneras, como un policía, se nos puede presentar como un león. El león es el símbolo de la ley. Un león manso quiere decir que la ley está a nuestro favor. Por el contrario, un león que nos persigue no es un buen signo. Quiere decir que un karma nos está persiguiendo, hay que pagarlo. Así, cada sueño que nosotros tengamos nos va a hacer entender el resultado de esta práctica. Y tenemos aquí dos prácticas para negociar directamente nuestro karma. O sea, ustedes saben la magnitud de lo que eso significa. Estamos negociando con una parte de Dios, que nos da herramientas para que elijamos nuestro destino, para que podamos compensar todas las cosas negativas que hemos hecho, aprender de ellas y evolucionar espiritualmente. ¿Listo? Eso también se puede hacer, por ejemplo, con una enfermedad, también sería un karma. Con una enfermedad, entonces ahí te van a mostrar, depende de la enfermedad, depende de tu karma, si es negociable o no es negociable. Pero escucha, a ver. Tú tenías un dolor que se te pasó. Yo tenía un problema que por la noche me despertaba, yo pensaba que eso era nerviosismo o el sistema nervioso que por alguna cosa estaba... Vale, ¿no? bueno, Digo yo. así Pero como no lo sé hiciste, cómo que viste que te dio resultado, me dio resultado. con una enfermedad también se puede hacer. Depende, ¿no? Porque hay enfermedades que ya están muy avanzadas, enfermedades que no son negociables porque son parte de un karma que no se puede negociar, tal cosa. Hay otras que sí, ¿sí? Que la ley está siempre dispuesta a ayudarnos. Entonces, generalmente cuando uno hace esto, tiene respuesta. ¿Listo? ¿Qué preguntas quedan? ¿Alguna duda? Fin.